Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en su segmento de Percepciones y Realidades, como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Yo soy Desiderio Morales en este su segmento, que cada semana convoca expertos de diferentes ámbitos y que tratamos de darle, como ustedes saben, el énfasis en el tema de pequeñas y medianas empresas, de las pymes. Nos pueden seguir en vivo por la red a través de la dirección www.astele.tv, hacer preguntas y nosotros con gusto responderemos. Esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Víctor Manuel Muñoz Patraca. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. El doctor Víctor Manuel Muñoz Patraca nos va a hablar esta noche de el retorno del nuevo PRI, del retorno del PRI, aunque bueno, vamos a platicar en general del sistema político mexicano. El doctor es licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene doctorado en Estudios Políticos en la Universidad de París, estudios de maestría y doctorado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y actualmente se desempeña, entre otros cargos. Él ha escrito una buena cantidad de libros sobre este tema del sistema político mexicano. Se desempeña como maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nuevamente, doctor Víctor Manuel Muñoz Patraca, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Sí. Bueno, ¿por qué no empezamos a platicar un poco? Ese tema del sistema político es un tema muy vasto, ¿no? No hay tampoco muchos expertos en el tema en el país, aunque bueno, hay una buena cantidad de libros en los estudiosos y la gente que estamos interesados en el tema. Pero ¿por qué no nos dice qué es el sistema político mexicano? Es una pregunta muy simple, pero no lo es tan simple. Bueno, el sistema político se define en los Estados Unidos por un teórico que se llama David Easton, que trata de ver cuáles son las demandas y las salidas que tienen los gobiernos. O sea, por demandas se entiende lo que la ciudadanía está pidiendo y por salidas lo que los gobiernos están resolviendo. Entonces, a partir de eso, esta definición de Easton se hace universal y llega a México. En México, Daniel Cosío Villegas escribe sobre el sistema político mexicano y lo caracteriza como con tres elementos: el partido hegemónico, el presidente de la República y la ciudadanía, ¿no? Entonces, podemos entender que el sistema político, mediante este trípode, pues está viendo las condiciones de una modernización política en el país, puesto que se considera que hay elementos de tipo democrático que han cambiado las condiciones que el país tenía en relación a cuando nada más se consideraba al presidente de la República como único representante. Doctor, usted habla, de acuerdo con la definición de don Daniel Cosío Villegas, que fue un pilar en el país y un pionero en este tipo de estudios, si entiendo bien, de un sistema hegemónico, de un partido y de la ciudadanía. Sí. Esa es la idea. ¿Está describiendo el sistema político del PRI o el sistema político? Porque ¿es lo mismo o son dos cosas distintas? No, en ese momento es, como le señalo, un sistema en el que hay un partido hegemónico, que es el PRI. Que fue el PRI. Entonces, el PRI se está definiendo como partido hegemónico porque no hay competencia electoral. No había. Bueno, en ese momento no había competencia electoral. Cuando escribe Cosío Villegas. Exactamente, que es en 1969, por ahí, ¿no? Ya. Entonces, eso no quiere decir que no haya otros partidos.
como era el PAN, como era el PARM, como era el PPS, etcétera. Había oposición, pero esta oposición no era muy relevante. Satélite, una oposición satélite, marginal. Entonces, desde ese punto de vista, según la definición de Sartori, el PRI era un partido hegemónico, ¿no? Bueno, y la figura del presidente era el otro elemento Sí. que mencionaba Cosío Villegas, Sí. que era, vamos a decir, lateral a la hegemonía del PRI, Sí. como una institución independiente. Sí, en el cual el partido dependía de la decisión del presidente y se disciplinaba a los designios que a su interior se daban, ¿no? Así es. ¿Y la ciudadanía? La ciudadanía era una ciudadanía que funcionaba porque era un sistema democrático, pero que no tenía el grado de madurez que tiene ahora. Era una ciudadanía de tipo parroquial, más o menos, ¿no? Ya se considera así, ¿no? Yeah. No era muy interesada en los medios, no tenía una cultura política muy amplia, Una ciudadanía etcétera. infante. Si usted quiere. Así es. Bueno, ¿ese sistema cambió o es el mismo? No, ese sistema ha cambiado. Ese sistema ha cambiado porque ahora tenemos un sistema en el cual hay un sistema electoral competitivo con partidos que disputan el poder de una manera muy amplia. Y las facultades del presidente de la República han sido considerablemente recortadas. Ya no tiene la jefatura sobre el partido y legalmente se le ha acotado, ¿no? ¿Y la ciudadanía, doctor? La ciudadanía ha sido, aunque hay diferentes criterios, como se publicó ayer en el Latinobarómetro, la ciudadanía es más informada y más democrática, ¿no? No tanto todavía, como los países desarrollados. Bueno, habría que ver con qué indicador medimos una ciudadanía informada. Por el número de periódicos, quizás siempre nos vaya, o la única ciudadanía informada sería la japonesa, ¿no? Que tira millones de ejemplares de sus periódicos porque van de Kioto a Tokio y lo leen en el tren, ¿no? En el tren bala, pero si lo medimos desde el impacto que tienen los medios de comunicación en la ciudadanía, pues podemos ver que sí está cada vez más informada, ¿no? Hay un canal de televisión comercial dedicado exclusivamente a noticias todo el día, ¿no? Entonces, podemos ver que sí hay una ciudadanía que se interesa y está al tanto de lo que pasa en el país, y se reciben canales de señal extranjera con información también todo el día, ¿no? El punto, es decir, para refrescar un poco el punto, hemos hablado de los tres pilares del sistema que han cambiado, del partido, del presidente y si me permite la expresión, de la sociedad civil o de la ciudadanía. Ahora bien, en el caso de la ciudadanía, que los tres son temas, y son temas independientes y largos y vastos y controvertidos. En el caso de la ciudadanía se dice, por ejemplo, que, puedo utilizar una expresión simple, doctor, la ciudadanía en México no sale a las calles como en otras partes, no es tan protestataria, de alguna manera no está tan tan organizada como en otros países. ¿Es cierto eso? Bueno, y ahí depende de cómo la quiera protestataria, ¿no?
Si la quiere protestataria como en Venezuela, pues Claro. no somos como en Venezuela, ¿no? Si la quiere tan protestataria y organizada como Tocqueville definió a la sociedad norteamericana, pues todavía nos falta algo. ¿Cómo la definió Tocqueville? Pues por medio de que era asociativa y que esas asociaciones eran las que permitían que se diera un tejido social en el cual se pudieran crear demandas e intereses y hacer que funcionara el bien común, ¿no? Bueno, el tejido social, ¿cómo le parece ahora? Digo, es decir, se ha desarrollado, obviamente, pero vamos a decir, la calidad y la fortaleza del tejido social, sobre todo en contraposición de los otros poderes que son fuertes, ¿no? De los partidos y del propio presidente. Bueno, el tejido social en México se ha mantenido desde por lo menos 1929, que termina la Guerra Cristera, y no ha habido problemas más graves que eso, ¿no? Ha habido brotes de violencia muy localizados, pero no van más allá de romper el tejido social, ¿no? ¿Ha habido paz? Ha habido paz y la ciudadanía se comunica y pues hay un interés ciudadano por el bien común, hay una religión hegemónica en el país, una religión mayoritaria. Ya. Hay elementos sociales que nos permiten ver que hay un tejido social sólido en el país, ¿no? Y en cuanto, doctor, a la capacidad para generar demandas. Bueno, Otra vez en el enfoque de Tocqueville. Sí, en el de Easton, ¿no? De Easton. En la ciudadanía genera demandas, ¿no? Pues hay que ver cómo piden agua, cómo piden servicios urbanos, porque básicamente ahora es una sociedad urbana, y habría que ver que la ciudadanía se organiza cada vez más en asociaciones y en ONGs, ¿no? En organizaciones y asociaciones, ¿no? Así es, doctor, una pregunta. Evidentemente hay un nuevo actor insurgente, revolucionario, corrosivo para la autoridad, para los poderes públicos, incontrolable, extraordinario, que son las redes sociales. Sí, así es. En el nuevo sistema político mexicano, ¿qué papel juegan? Bueno, yo creo que ya vimos que ayer hicieron un papel muy importante, ¿no? Que demandaron y que generaron esta tendencia que fue contestada por el presidente por el jefe de la mayoría en el Senado, el senador Gamboa, hoy en la mañana, diciendo que de ninguna manera se trata de coartar la libertad de expresión en el país, ¿no? Yo creo, desde mi particular punto de vista, que eso demuestra la importancia que tienen las redes para generar una respuesta y ser satisfecha su petición, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo viene la ley, ¿no? Pero en principio la protesta se hizo, ¿no? Pero, a ver, ese es un punto, pero la cuestión es, ¿cuál es el papel nuevo que juegan las redes sociales en el sistema político mexicano? Porque pensadores como don Daniel Cosío Villegas, obviamente no imaginaron esto porque no existía en aquella época. Bueno, yo creo que don Daniel era un historiador y era un politólogo, y yo ahí pondría el caso más bien de otro pensador mexicano que no es exactamente un historiador, pero sí fue un poeta importante,
que es el caso de Octavio Paz, y Octavio Paz estaría fascinado con las redes sociales, Sí, por ¿no? supuesto. Porque podría ejercer su capacidad de contrapeso. no, de escribir métricamente mensajes muy bien, claro. muy bien dirigidos, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales, pues van a jugar un papel importante, ¿no? Pues ya se le llama, ¿cómo es el título de la película? Quinto poder, Quinto ¿no? poder, sí. Es decir, el cuarto poder serían los medios tradicionales. Ajá. Y el quinto poder, las redes Ajá. sociales, exactamente, sí. Digamos que, entendido de manera, no sé si quepa el término, clásica, este nuevo jugador tiene su propio ámbito de poder y representa un contrapeso de los poderes Sin duda, ¿no? Bueno, fácticos, es decir, entendidos como, es decir, las empresas dominantes, ahora se habla de dominancia, entendidos como los partidos dominantes, como el propio presidente de la República, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Digo, bueno, pueden jugar ese contrapeso. sí, bueno, pues como le digo, ayer vimos que generaron una tendencia que hizo que saliera un miembro del legislativo a contestar que el proyecto de ley que se estaba estableciendo no se diera, ¿no? Ya. Entonces, sin duda, en cualquier momento, pues con temas que les interese, pueden realizar esto. Estoy tratando de acordarme de otro, bueno, pues el papel que se jugó el año antepasado con los jóvenes a partir de esto que dijo Caldwell en la Ibero, se generó el movimiento Yo Soy 132. Entonces yo creo que ahí vemos que si bien fue un movimiento que no duró mucho, pues hubo una respuesta, ¿no? Lo de ley de Profeco, etcétera. Bueno, sí. Es decir, sí tiene un poder. Doctor, y pasando al tema, hemos tocado un aspecto de este trípode, ¿no? Que ya no es trípode, sino son cuatro patas, ¿no? Porque también, además de el presidente del partido y de la sociedad civil o la ciudadanía, como usted lo menciona, hay que incluir los medios tradicionales y las redes sociales. En el caso, vamos a decir, del presidente que llama la atención, ¿cómo ve usted esa figura ahora en relación a anteriormente? De hecho, ya ha tocado algo. ¿Cómo la ve? La figura presidencial, como parte del sistema político mexicano. Bueno, el presidente de la República sigue jugando un papel importantísimo en la vida política del país. Es el jefe de los poderes. El sistema es presidencialista, no tiene ya las capacidades que vimos anteriormente, pero el presidente de la República sigue gozando de una capacidad muy importante, ¿no? Mayor a la que se ve todavía en otros países desarrollados, doctor. A pesar Sí, de ese sí, acotamiento que evidentemente sabemos que tiene un punto de quiebre en esta evolución del sistema político mexicano, con la transición que se da en el 2000 con el arribo de Fox a la presidencia. De hecho, él creo que son valores entendidos, que trató de acotar el poder presidencial y lo logró, ¿no? Bueno, si no me equivoco, yo creo que el presidente mexicano tiene más facultades que el presidente de los Estados Unidos, sí, con la capacidad de derecho de veto y demás. Todavía, a pesar del acotamiento. El presidente de la República, pues, tiene más capacidades en relación a los poderes que otros sistemas presidenciales, ¿no? Sí, porque no hemos hablado del equilibrio entre el poder. Ahora vayamos con Rousseau,
¿quién hablaba? ¿Qué pensador del equilibrio entre el poder ejecutivo, legislativo y Montesquieu. Montesquieu, de lo poder ejecutivo, legislativo y judicial? En ese balance de poderes el sistema político mexicano, el PRI, el presidente tiene más fuerza relativa que Obama, digo, que presidente de Estados Unidos. ¿Es lo que dice usted? Bueno, sí tiene más poder, y eso es conveniente, que el presidente tenga más poder que en otras democracias desarrolladas, porque estas democracias ya están más consolidadas que la nuestra. La democracia en los Estados Unidos no va a tener problemas por entrar en una crisis. Es una democracia que tiene 300 años o 200 y tantos años, ¿no? Entonces ella no va a entrar en una crisis, pero sí hay el problema de que si se le cuestiona mucho al presidente de la República, la democracia entre en una crisis y se dé lo que se ha dado en llamar la quiebra de las democracias, ya. Y eso produce dictaduras y demás, ¿no? Sí, como claro. es el caso chileno. Claro. Doctor, ¿y usted cree que el presidente mexicano en el sistema político actual tiene más poder que los presidentes europeos? Bueno, ahí hay otros sistemas, ¿no? Ahí no hay un sistema presidencialista, sino son sistemas parlamentarios en general, ¿no? Entonces, es otra historia, es otro momento, y sin duda el presidente mexicano podríamos compararlo con el sistema semipresidencial francés. Desde ese punto de vista aún, que es una recomendación que se nos hizo que hiciéramos un sistema semipresidencial, es mejor el nuestro por lo que le digo. En Francia puede haber muchos desajustes con los extremos que hay en el espectro político que históricamente tienen. Ya. Tienen derechas muy poderosas, tienen izquierdas muy intransigentes, etcétera. Entonces, toda proporción guardada entre lo que es el presidencialismo y lo que es el parlamentarismo, nuestro sistema es bastante bueno. ¿Se parece al sistema ruso? Bueno, o sea, Putin tiene en términos relativos menos poder o más poder que Peña. Obviamente es un país muy grande, muy poderoso, pero me refiero en lo que es la ingeniería del sistema político. Bueno, hay que recordar que Gorbachev se mostró admirador del sistema político mexicano a través del PRI. Dijo que en la transición que su perestroika quisiera hacer como un sistema político mexicano. Así es. Entonces los rusos vieron, cuando estudiaron su transición, la posibilidad de un presidencialismo como el nuestro, pero ellos tienen otra tradición, como les digo, ellos tienen tradiciones de parlamentos, de dietas que vienen desde la Edad Media, ¿no? Ya, sí, claro, si hablamos de que en Estados Unidos tiene 300 años, imagínense el sistema italiano, es decir, en Inglaterra, la primera gran revolución data de, ¿qué? 1500 años o cuántos. No, la revolución, la primera en Inglaterra es cuando Juan sin tierra, eso es en el año que 1500, 1400, por ahí. Hablando de 500 años. Cromwell, cuando Cromwell, exactamente. Y del otro pilar, doctor, que son los partidos, ¿cómo los ve ahora en comparación con antes? Ya nos dijo que es un sistema más competitivo, que ya no es hegemónico en el esquema como lo concibió Cosío Villegas, porque el sistema ha cambiado. Pero la ciudadanía no se nota muy satisfecha con el desempeño de los partidos. Sí, desde luego, y hacen bien. Los partidos consumen mucho
mucho gasto de los impuestos federales y no muestran una actitud cooperativa como debe de ser, como usted señaló en el caso de Montesquieu, que debe de ser cooperativa hacia el jefe del Ejecutivo. Ya, claro. Entonces, pues es natural que la ciudadanía esté inconforme con ellos, ¿no? ¿Cuál es la calidad de nuestro sistema de partidos, doctor? Bueno, el sistema de partidos es medio regular y nosotros tenemos una historia en la cual las facciones han privado. Las camarillas. No. Las tribus, como dicen en el PRD, o los grupos. No, desde, por ejemplo, si usted se acuerda de las elecciones desde las elecciones para las Cortes de Cádiz, ya. Eso era un problema, hacer que la gente votara y se conformara con el resultado. Estamos hablando de 1810. Sí. 7. Sí, nadie quería aceptar el resultado, nadie quiso ya éramos un lío con... Exacto, siempre ha habido problemas de facciones entre nosotros. Entonces, no, los partidos políticos... Desde el nacimiento de los partidos, del sistema de partidos en México. Bueno, desde el nacimiento del voto, de la calidad de voto, cuando se da el sufragio, empieza a haber problemas con este carácter faccioso que hay en los partidos políticos. Eso está mal. Sí, los partidos tienen que llegar a un grado de madurez en el cual sepan perder y cooperar con el Ejecutivo, ser oposición, ¿no? Y este grado de ser oposición, de aprender a ser oposición, se los va a dar la ciudadanía cuando comience a castigarlos con los votos, ¿no? El caso que usted me preguntaba de Europa, en Europa hay un partido que se desarrolla que se llama el Partido Atrapatodo. Ah, caray, ese no lo conozco. Es el partido, es un tipo de partido que es la socialdemocracia cuando renuncia al marxismo. Entonces... ¿Se da en dónde? ¿En Alemania? En Alemania. ¿Con Bonn. Willy Brandt? No, eso es antes. No, cuando gobierna la democracia cristiana con Adenauer. ¿Antes de la Primera Guerra Mundial? No, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Se da el cambio. Él fue presidente de Colonia, ¿verdad? Se da el cambio se da en un barrio, en el barrio diplomático. ¿Y qué hacen con el cambio, doctor? Ese cambio del partido Atrapatodo es que ya los ciudadanos están hartos del parlamentarismo que impedía gobernar a los ejecutivos y que había llevado a Italia y a Alemania al totalitarismo. Entonces, harta la ciudadanía de ese parlamentarismo, surge este partido que deja atrás ya las divisiones internas de la sociedad y se llama por eso Partido Atrapatodo, porque al interior de ella van todas las clases y todos los estamentos de la sociedad y buscan un solo bien común, ¿no? Ya. Y es la base del desarrollo de la Alemania. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que me parece que es una pregunta central, porque hemos hablado de política, pero es decir, los países, doctor, tienen un propósito central, que es mejorar el bienestar y la prosperidad de la gente. Se lo pregunto de manera muy simple: ¿de qué sirve un sistema de partidos, un sistema de política, como el que se ha escrito, un sistema presidencial, si no genera bienestar? Bueno, la ciencia
económica y política nacen juntas. Hay economía política. Adam Smith y los clásicos nacen como economía política, la disciplina. Son juntas las disciplinas, ¿no? Pero el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es crear riqueza. Y Entonces, bienestar y paz. bueno, ya el bienestar llega a un tipo que se llama Marx y dice, ustedes no están creando bienestar, ustedes tienen un nivel de ingreso escandaloso que la burguesía no permite que se desarrollen esto, si hay una pauperización enorme en la sociedad, y vamos a cambiar esto por medio de la revolución, porque genera una filosofía de la historia que dice, Entiendo. Bueno, Sí, pero ¿qué sentido tiene todo este juego, todo este circo, vamos a decir, si finalmente no, porque nuestro país ha estado estancado en el nivel de bienestar económico en los últimos 20 años, ¿o no? yo no lo llamaría un circo, yo lo llamaría Digo, que- estoy exagerando. yo creo que hay problemas serios en los problemas económicos, ¿no? En la economía, ¿no? No hemos encontrado el modelo que nos permitió, el mismo modelo que nos permitió desarrollarnos cuando el milagro mexicano, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita, en el debate que se da sobre el desarrollo mexicano y demás, hay un intento de regresar a ese tipo de modelos. Pero tenemos el problema de que también nos ha ido muy bien con la apertura del mercado mexicano y hemos crecido de manera muy importante económicamente y nuestro sector manufacturero se ha desarrollado mucho. Así Usted es. lo sabe en Monterrey, Claro. cómo cambió Visa de ser, La industria, de ser Hojalata y Lámina ahora ser el principal productor de motores del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el punto de encuentro entre lo que hemos logrado económicamente con lo que hemos logrado políticamente. Estamos reconociendo que hay un extravío del sistema político en su meta de generar bienestar. Es que el sistema político no genera bienestar. Contribuye. Sí da la paz para que ésta se dé, mantiene el orden, genera las leyes, etcétera, pero la economía es una ciencia Aparte. que se desarrolla por sí misma, ¿no? Y no es cierto, doctor, perdón, que en el sistema político se pueden generar las distorsiones y los problemas que afectan la generación de riqueza. No. El sistema de riqueza se genera por la forma en cómo el capital se genera, ¿no? El capital se genera a partir de sus propias leyes, ¿no? Y ahora hemos entrado a una etapa en la que usted justamente me estaba preguntando hace un momento, que es el de las redes sociales, ¿no? Y es que se ha desarrollado mucho la tecnología, y la tecnología requiere mano de obra muy calificada, ¿no? Ya. Entonces estamos en un sistema económico que se llama toyotismo, ¿no? Donde ya no es el obrero el que maneja la máquina, ¿no? Son robots manejados por ingenieros los que están manejando la producción, ¿no? Y esto reduce Sí, claro. el empleo. Y de esta manera son los sectores de servicios los que se encargan de generar riqueza, ¿no? Bueno, es un tema vasto, relación entre economía y política, doctor, definitivamente. Pero pasando a la parte de nuestro tema central, que viene siendo el retorno del PRI, ¿cómo siente ahora el PRI comparado con el PRI de antes? ¿Es el mismo? Bueno, al regresar a la presidencia de la República, ¿y cómo siente la clase política? ¿Es el mismo? no, definitivamente no. Si nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo
simple que es la política exterior. La política exterior en México ha cambiado mucho. Si usted oye al subsecretario de Asuntos Consulares y América del Norte expresarse de cómo debe de ser la política exterior de México, usted ve que hay un equipo de gente nueva detrás, ¿no? Con una visión totalmente diferente a la que tiene la generación que ahora tiene 70 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en un aspecto. En otro, las ideas que se manejan en el Plan Nacional de Desarrollo y demás son diferentes e implican equipos que nos da la idea de que hay una gran cantidad de gente con ideas nuevas detrás, ¿no? Entonces es una clase política diferente, con otras ideas y con otros planteamientos, ¿no? Es decir, a ver, antes de Fox, el PRI entra en una crisis, ese es un hecho reconocido. Hay una demanda de cambio y llega Fox, llega Calderón, regresa con el presidente Peña Nieto el PRI al poder. Usted lo que está diciendo es que ese PRI es diferente al PRI de los últimos tiempos, al PRI que describió Cosío Villegas, al PRI del cual escribió Octavio Paz y todos los grandes pensadores. Sí, es un PRI, por ejemplo, el PRI que ellos estaban pensando era el PRI de Gonzalo M. Santos, por ejemplo, ¿no? Ya, el PRI de que, por ejemplo, tenía que ir a votar el presidente Lázaro Cárdenas a la Condesa, a la colonia Condesa, y estaban los panistas en la casilla, apoderados de ella, y llegaba Gonzalo N. Santos con la Thompson y limpiaba la casilla para que llegara el presidente a votar, ¿no? Hay otra anécdota, hay muchas anécdotas. Hay una de que Cárdenas en el avión presidencial llevaba maletines, llevaba costales de dinero para repartir en la gente, literalmente, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Sucedía. Entonces es otro país, es otra manera de ver la política y es otra manera de abordarla, ¿no? ¿Es un nuevo PRI? Sí, yo creo que sí. Doctor, una pregunta. En algunos círculos de opinión, en lo que llaman hoy el círculo rojo, se habla mucho de que con el regreso del PRI hay un retorno al autoritarismo. Esta reflexión se da por una serie de razones o de situaciones, entre otras, bueno, realmente cuando llega Peña al poder, cuando llega esa generación de políticos, sorprende con el pacto, sorprende con una serie de reformas que están ahora sí que atacando poderes, digo no atacando, sino enfrentando poderes fácticos, etcétera. Y para algunas personas, a propósito del tejido social, en esta línea tan delgada que hay entre hasta dónde debe llegar la atribución del Estado, se están empezando a pasar un poco, ¿es cierto eso? Bueno, ¿Usted cree que hay un retorno al autoritarismo en México? Yo no he visto que, bueno, el autoritarismo tiene su historia en México y fuimos un país autoritario, y por autoritario se entiende que la autoridad está por encima del ciudadano, pero yo no veo que esto se dé, ¿no? No sé, no lo ve usted. Por ejemplo, diariamente hay una noticia de la Suprema Corte fallando alguna controversia, ya sea constitucional o de algún amparo o algo, en lo cual se ve que el Poder Judicial está trabajando, pues si no todo, sí buena parte a favor de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que si por autoritarismo entendemos también el uso de la fuerza, pues
Tampoco se da. Esta sí, yo la veo muy regulada, ¿no? Yo veo que ayer, por ejemplo, en la manifestación que hubo, pues hubo más granaderos que, Manifestantes. que manifestantes heridos, ¿no? Aunque en la imagen se veía a un manifestante eh, sangrando, ¿no? Y yo veo que en general los partes que dan, siempre la policía lleva la peor parte, ¿no? Ya. Por lo menos en lo que es en la Ciudad de México, ¿no? Y O sea, ¿no ve usted un regreso del autoritarismo? hay el imperio de la ley garantizado por este tribunal constitucional que se reformó, que es la Suprema Corte, ¿no? ¿Ve un reforzamiento del poder presidencial en el margen, comparando ahora sí que cómo se daba este fenómeno del poder presidencial con Fox y con Calderón comparado con Peña? Bueno, yo creo que el presidente Fox tuvo una oportunidad muy importante para transformar al país y no se aprovechó muy bien y logró que su partido se mantuviera en el poder y posteriormente el presidente Calderón sí ya perdió todas las posibilidades de que su partido se siguiera manteniendo, y con esto me refiero a que esto es un indicador de el bien hacer en política, ¿no? Actualmente tenemos apenas 18 meses en los que el presidente Peña se ha desempeñado, e incluso en los términos en los que usted me está diciendo de los poderes fácticos y de enfrentarlos, con la ley, con la reforma fiscal que se hizo, pues se hizo un pacto de atemperamiento en febrero, ¿no? Donde se firmó un pacto de que no se iba a aumentar los impuestos, por lo menos si no era urgente, en todo lo que resta del sexenio, ¿no? Entonces yo creo que hay maneras de negociación que hacen que no se dé un autoritarismo. Quizás la cuestión viene porque han sido muy exitosos nuevamente en llevar adelante las reformas, y en que esas reformas nuevamente que los expertos consideraban como necesarias desde hace muchos años, están llevándose a cabo en un contexto, en una situación donde están ahora sí que enfrentando los poderes económicos y políticos. Eso sí está pasando. Y no lo hizo Fox ni Calderón. Que se estén enfrentando poderes. Están enfrentando a los poderes. Es decir, la ley de telecomunicaciones está enfrentando a poderes importantes. La reforma de telecomunicaciones, la reforma energética está enfrentando a poderes sindicales importantes. La reforma educativa, obviamente, pues hay una persona en la cárcel, ¿verdad? Etcétera. La reforma financiera, de alguna manera, está enfrentando a los poderes de los bancos. O sea, sí está pasando eso. Con las reformas. Sí. Y no pasaba antes. Esas reformas no las llevó a cabo ni Fox, ni Calderón, ni Zedillo tampoco. Eso quiere decir que quiere decir? Que hay una clara voluntad de una parte del universo político de que haya un cambio en la forma de realizar la vida social y económica en el país. ¿No quiere decir que haya un presidente más fuerte? Bueno, sin duda, y sí, sin duda
hay la voluntad del presidente, y así lo declaró el secretario de Hacienda en la convención de en la banqueros. convención de banqueros, diciendo que ellos no iban a dejar el proyecto atrás por por las encuestas y por las mediciones de la opinión pública, ¿no? Ya, Sino como diciendo que lo comentamos antes de entrar aquí al programa, como diciendo de que a pesar de que no vamos a detenernos, a pesar de que se diga que la imagen del presidente se deteriora, se ha deteriorado. Lo que es lo correcto, ¿no? Lo que recomiendan los politólogos franceses, ¿no? Antes que la opinión pública están los valores nacionales, ¿no? Eso lo dice Georges Proudhon en su Tratado de Ciencia Política hace 50 años, hace más de 50 años, ¿no? Ahora bien, ya es de llamar la atención, y es un punto lateral, doctor, de que se está viendo, porque al parecer una buena cantidad de casas encuestadoras, bueno, algunas que han tenido sus problemitas antes, pero la mayoría están hablando de que la imagen de la institución presidencial y del presidente de la República sí se vio afectada con negativos altos. Sí, eso está pasando, y creo que ya va a haber ya hubo un cambio en el encargado de la imagen del presidente, ¿no? No estoy seguro de eso, así es. Sí, yo lo vi en el Financiero, pero no vi si ya, no vi el nombramiento, pero sí, ¿qué pasó? Ajá. Independientemente del manejo de imagen, el hecho es de que, es decir, hay reformas importantes y hay un deterioro en la imagen. Puede uno atribuirla a que hay una cuestión de manejo de imagen, pero podría deberse a otras razones de fondo. Al hecho de que la economía, por ejemplo, el año pasado sí, sin duda, estuvo impactado, al hecho de que la reforma fiscal, a pesar de este acuerdo, está generando malestar, al hecho de que las reformas están generando cambios muy, muy importantes cuyos beneficios no se ven. Pero yo no lo vería en términos de que las reformas están generando afectaciones, sino que se están tardando en aplicarse las reformas. Así es. Por ejemplo, el premio que se le da a Lozoya Austin en Londres, es una urgencia del capital internacional, director de Pemex, es una urgencia del capital internacional por entrar a invertir en México, y no se puede porque sigue esto trabado, ¿no? Y así los partidos están manejándose en sus luchas, en sus pugnas internas, y no están resolviendo los problemas que ellos incluso propusieron, ¿no? Por ejemplo, el PAN está inserto en una pugna facciosa por el poder, en lugar y pone como pretexto la reforma política, en lugar de atender una reforma que él mismo promovió, que es la reforma energética. Y el PRD. ¿No? Y el PRD, por otro lado, está con estos problemas de la reforma en creo que energética, ¿no? No estoy seguro. Con problemas internos, ¿no? Ah, claro. Entonces, yo creo que lo que se requiere más que nada es que las demandas de la ciudadanía, que ya esto funcione, no se están cumpliendo. Por eso esa insatisfacción. Por eso la insatisfacción. ¿Usted confía, doctor, que estas reformas puedan generar cambios? Bueno, tiene que ver con el sistema político también, en el bienestar de la gente y en el crecimiento económico. Bueno, eso es lo que se busca, ¿no? No sabemos, ¿no? Son cosas que tenemos que ver, ¿no? Y si esto da resultado y genera más empleo, pues qué bueno, ¿no? Pero va a haber problemas estructurales de todas maneras.
la fuerza de trabajo no está muy calificada para el impacto tecnológico, aunque va a haber empleo y demás, se necesita más preparación, ya se está haciendo la reforma educativa, en lo inmediato no se va a ver, va a ser en el mediano plazo. Así es. ¿Cuál sería su mensaje principal, doctor, sobre lo que hemos hablado del sistema político mexicano? Bueno, pues que hagamos que nuestro sistema presidencial funcione, que no quebremos nuestra democracia, ni la hagamos menos. No, no se va a quebrar la democracia, pero que hagamos que nuestra democracia sea mejor, más funcional y con mejores resultados para la ciudadanía y para los contribuyentes, que es quienes la sostienen, ¿no? Ojalá que suceda eso, porque de alguna manera, vamos, si esta decepción que se refleja ahora ha sido como que una característica del país durante muchos años, porque no, la gente está viendo, doctor, no sé cómo llamarlo, una democracia improductiva, vamos a decir, en términos de que no genera bienestar, un sistema político que usted lo acaba de decir, o sea, no es responsabilidad completa, porque ellos no se, el bienestar se genera en el engranaje de la economía y de la riqueza, pero han tenido una responsabilidad ahí y no ha funcionado. Sí, sí, lo que se tiene que conjuntar es la economía con la política y de esa manera sacar adelante el país con un modelo que todavía no tenemos la fórmula, ¿no? En el siglo XIX teníamos el planteamiento de Lucas Alamán con su Banco de Avío y con sus Ministerio de Fomento y demás. Como le dije, tuvimos el desarrollo estabilizador, pero ahora no tenemos un modelo que... Tenemos 3 o 4 décadas un poco extraviados ahí. Sí, hubo problemas con los economistas, con los políticos. El autoritarismo fue muy... errores como la nacionalización de la banca, etcétera. Fue muy dañino. Problemas de corrupción, en fin. Doctor, pues ha sido un placer y un gusto tenerlo con nosotros. El gusto ha sido para mí. Que pronto lo tengamos aquí. Nuevamente hemos estado con el doctor Víctor Manuel Muñoz Patraca, nos ha hablado del sistema político mexicano. Yo soy Desiderio Morales en este subsegmento de Percepciones y Realidades. Nos veremos por aquí la semana próxima, el próximo miércoles, como todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche. Buenas noches. Colors are changing. All the colors are changing.